Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un barniz muy sencillo y muy práctico. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para el vídeo de hoy solo vamos a necesitar estos tres ingredientes o materiales: disolvente universal, un frasco de cristal o envase hermético que podamos cerrar después y corchopan, Porex o como lo conozcas en tu país de origen. El barniz que vamos a crear hoy es un barniz sintético que podremos utilizar sobre cualquier soporte y lo podremos utilizar tanto en materiales para exterior como para interior. Será un barniz de acabado brillante y para ello solo necesitamos este tipo de material, el Porex, que generalmente lo encontramos como embalaje cuando compramos algún electrodoméstico o utensilio grande. Este disolvente universal yo lo he comprado en una ferretería. Mirad el código, es inflamable y es tóxico. Muchísimo cuidado con su manipulación. Podemos usar guantes, incluso casi os lo recomiendo, y por supuesto hacerlo en un lugar bien ventilado. Yo creo que es muy sencillo de encontrar en cualquier país. Y el Telgopor o Isopor o Porexpan, como lo conozcáis, también es fácil de encontrar. Incluso cuando compramos alimentación hay muchas bandejas que están realizadas con este material. Colocamos disolvente en el soporte que vamos a utilizar como frasco y mirad lo que ocurre. Espero que podáis verlo bien. Mirad. El Porex desaparece, se disuelve por completo. No sé si podéis oír el crepitar. A ver, voy a intentar acercar un poquito la cámara. Bueno, pues tan sencillo como ir introduciendo nuestros trozos de Porexpan en el frasco junto con el disolvente hasta que notemos que la consistencia del líquido ha adquirido una densidad mayor, es decir, es más espeso. Como podéis ver, de momento solamente ha cambiado un poquito la transparencia, es un poquito más amarillo, pero no vemos nada en el interior de nuestro frasco, porque el Porexpan se disuelve por completo. Voy a continuar introduciendo los pedazos de Porex. Conforme vamos introduciendo el Porex, la reacción con el disolvente se hace más lenta y tarda un poquito más en disolver los diferentes trocitos de Porexpan que vamos introduciendo. No obstante, todavía necesitamos meter mucho más. El Porexpan es un material muy ligero porque mayoritariamente está compuesto de aire. Por eso no va subiendo el volumen de nuestro líquido en el interior de nuestra botella. Básicamente está inflado. De hecho, su nombre real es poliestireno expandido. Por eso, porque tiene muchísimo aire en su interior. Además de este tipo de corcho que os contaba que viene dentro de los embalajes, también podemos utilizar las bandejas que contienen alimentación, que son blancas o negras. Por lo menos aquí en España son blancas y negras. Y esas bandejas tienen menos aire en su interior, con lo cual son un poquito más densas, aunque tampoco pesan. Lo podéis conocer como Telgopor, Plastofor, Icopor, cartón blanco, Estereofón, Poliexpan, Corchopan, corcho blanco, Poliespan o Techopan. Nuestro líquido va espesando.
Por supuesto, os recomiendo un bote o frasco de cristal para realizar este barniz. Cualquier otro material o envase que no sea de cristal, es posible que con el tiempo acabe disolviéndose o incluso afectando al barniz que tenemos en el interior. Y por supuesto debemos mantener nuestro envase o bote bien cerrado para que no se evapore. También es posible que este barniz se nos evapore. Podemos ir añadiéndole un poquito del mismo disolvente que hemos utilizado para hacerlo en el caso de que se nos espese en exceso. A la hora de utilizarlo tenemos que saber que los pinceles, después de usar este barniz especial, hay que limpiarlos con el mismo disolvente con el que hicimos el barniz, y que al ser sintético este material o este producto siempre va a estropear muchísimo más nuestros pinceles. Yo os recomiendo que uséis aquellos que sean más viejitos o que estén un poquito más estropeados para no estropear los buenos. Podremos dar una o varias capas de este barniz para proteger bien todos nuestros productos o trabajos que realicemos, dejando secar muy bien entre capa y capa. Y como os decía al inicio, lo podemos utilizar en materiales u objetos que vayan a estar en interior o incluso en exterior, porque es un barniz muy resistente. No os puedo dar cantidades porque esto se hace a ojo. Vamos viendo cómo va espesando el disolvente, se va haciendo cada vez más denso, más espeso, y cuando creemos que más o menos tiene la densidad adecuada, como si fuera un barniz, dejamos de añadir el Porex. Mi recomendación es que lo dejéis reposar un par de horas para que todas las burbujas que nos hayan quedado al producir o elaborar este barniz se disuelvan, y ya lo tendremos listo para utilizar. Por supuesto, este barniz tiene un acabado totalmente transparente. Y con esta textura y densidad yo lo doy por terminado. Lo iremos utilizando en futuros proyectos según nos convenga. Espero que os haya gustado esta sencilla idea que hoy os comparto. Si os ha gustado, podéis regalarme un dedito arriba. Ya sabéis que estaré encantada de contestaros a todas vuestras dudas y preguntas que podéis dejarme en comentarios. Si sois de los habituales por aquí, muchísimas gracias, y si acabáis de llegar, os invito a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratuito y muy sencillo, solo tenéis que activar el botoncito rojo que aparece debajo de este vídeo, y si al lado activáis la campanita os llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!